Bienvenidos a todos en el marco de las actividades de la 7ª edición del Festival Internacional de Cine Religioso. Es un placer para mí, en representación del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Mayer, darles la bienvenida a esta mesa como parte de la celebración por los 10 años del documental Judíos por Elección, que nos permitirá reflexionar sobre la naturaleza de las conversiones hacia el judaísmo. Le damos la bienvenida al director del festival, Pablo De Vita, quien hará uso de la palabra. Pablo, por favor, bienvenido. ¿Qué tal, Dafna? Realmente un gusto saludarte y ante todo recibir a nuestros oradores de este día y realmente agradecerles muy profundamente la presencia aquí, tanto al Rabino como a Matilde, porque creo que esta charla va a poder sintetizar uno de los anhelos del festival, que es acercar a través del cine y de las grandes películas la reflexión sobre los cultos, sobre la creencia, sobre el acto de la fe, sobre cómo se materializa lo sagrado en la subjetividad de cada uno, y creo que en buena medida este trabajo de Judíos por Elección también nos permite acercarnos a eso. Y hacerlo también además a partir de una fecha aniversario que nosotros queremos tributarle a la película, y hacerlo también agradeciéndole a Matilde la posibilidad de presentarla, porque se cumplen 10 años del estreno de esta película, y nosotros tenemos una sección en el festival llamada Rescates, donde siempre conmemoramos fechas de películas importantes que han tenido lugar alrededor del mundo en una fecha muy particular, con temáticas que rodean la fe, la religión, la espiritualidad. Hemos, por ejemplo, en el último festival que pudimos hacer en 2019, la película aniversario fue Un cura, la película de Jean-Pierre Melville con Jean-Paul Belmondo, porque se cumplía también un aniversario de estreno, y otras películas también que celebramos dentro de este marco. Y siempre tratamos de que sean películas que tienen una impronta muy fuerte y que han dejado una simiente en el espectador. Y creo que eso lo cumple de una manera notable Judíos por Elección, y realmente le quiero agradecer profundamente a Matilde poder brindar la película. Y al rabino, a Diego Bobchuk, realmente su presencia aquí, que creo que sintetiza uno de los anhelos de este festival, que es un espacio de reflexión y diálogo, y acercar precisamente dentro de ese espacio de reflexión y diálogo la búsqueda de la fe, la búsqueda de la espiritualidad y la búsqueda de la creencia a partir de el trabajo en el cual vamos a conversar sobre el documental y sobre diferentes aspectos de la conversión que se presentan quizá de manera cotidiana y con particularidades probablemente en la Argentina, y que el rabino nos va a poder explicar muy bien. Así que ustedes, a Samantha a Rombolá, que está en la operación técnica, y a Ariel Blufstein también, les agradecemos mucho su presencia aquí y los dejamos en la grata compañía de Dafna para proseguir con el acto, y particularmente en el agradecimiento a ella y a ustedes por estar presentes en este encuentro de hoy. Matilde, Rabino, muchas gracias por su presencia. Gracias. Gracias, Pablo. Ahora es un honor presentar para mí al rabino Diego Bobochuk. Él es director de Relaciones Institucionales y director de Introducción al Judaísmo y Asistencia Rabínica del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Mayer, y a la realizadora del film Judíos por Elección, Matilde Mitzanía. Les recordamos que entre el 22 y 26 de mayo los espectadores pueden ver el documental de manera online y gratuita a través del sitio www.arfecine.com y de los canales del festival en YouTube y Facebook. Matilde, bienvenida. Gracias por estar hoy Hola, con nosotros. por favor. Queremos conocer un poquito qué te inspiró a realizar esta película. Mm, Bueno, digamos que yo soy judía y realmente no, o sea, me llamó mucho la atención que hubiera gente que quisiera ser judía, dada la complejidad, digamos, de asumir esa identidad. A partir de eso, comencé a investigar y a conocer distintas historias y empecé a involucrarme cada vez más y más. Y mi curiosidad y mi interés aumentó cuando empecé a conocer y entender que también es, digamos, una cuestión no sencilla dentro de la comunidad judía, es una cuestión conflictiva, y que además la mayor parte de los judíos desconocen que otros que no lo son pueden convertirse.
No sé si respondo tu pregunta. Clarísimo y muy interesante, la visión. Muchas gracias, Matilde. Diego, contanos un poquito desde el culto, qué apreciaciones podemos hacer de este documental y cómo es el tema de las conversiones en la Argentina hoy en día. Antes, bueno, gracias por la convocatoria, primero y principal. Gracias, Matilde, por el documental, porque es un documental realmente muy, muy interesante. Y antes de comenzar a responderte, perdón, Dafna, como sabés, los rabinos somos de irnos por las ramas, inevitablemente. Pareciera, ¿no? No existen las casualidades y las causalidades. Acabamos de celebrar Shavuot, esta festividad, este Hag, en el que recordamos con tanta vehemencia y con tanto fervor a Ruth, la primera conversa que manifiesta su deseo abiertamente cuando le declara a su suegra Naomi que la seguirá donde vaya, que su pueblo será su pueblo y su Dios será su Dios. Gran declaración de Ruth que la torna en el ejemplo perfecto del tema de Giur, la palabra correcta para conversión en hebreo. La palabra conversión es una palabra que, Dafna, me conoces hace varios años, con la cual no me llevo demasiado bien, porque yo sostengo que nadie se convierte en nada. La palabra giur tiene que ver con la raíz hebrea de vivir, de convivir, con lo cual lo que hace quien elige ser judío, porque no nació dentro del marco de ese pueblo, es esta cuestión de vivir y empezar a convivir de acuerdo a las normas y las reglas del pueblo judío. Yendo más formalmente a tu pregunta, Dafna, básicamente no hay nada nuevo. ¿Por qué digo que no hay nada nuevo? Porque el Talmud ya lo dejó claro hace ya 1500 años, o poco más de hecho, cómo es el proceso de Giur. Y usando un poquito la película como ejemplo, la primera imagen de la película tiene que ver con un rabino explicando que se le pregunta a quien llega: ¿vos estás seguro que querés ser judío? Y básicamente sí. Y tiene mucho que ver con esto, digo, quien es parte del proceso es sometido, a falta de una palabra más agradable, a 3 entrevistas bastante molestas, bastante complejas, que pilug, ¿no? Que los pinchan un poco, a ver qué sé yo. Y es el propio Talmud el que establece el Tratado de Yevamot, el Tratado de las Cuñadas, el que establece que cuando alguien quiere acercarse al judaísmo se le pregunta: ¿vos estás seguro con todo lo que el pueblo judío es perseguido y bla, 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 bla? Y si la persona dice que sí, se lo debe aceptar inmediatamente. Eso dice claramente el Talmud. Con la evolución del pueblo judío, claramente, y un montón de cuestiones, este proceso fue cambiando, y el proceso que actualmente tenemos en el seminario rabínico es un proceso que consta de varias entrevistas previas en donde se juega un poquito esta cuestión que plantea el rabino al inicio de la película. Y luego, más adelante, digo, entendemos que hay una voluntad cierta, verdadera, de ser parte del pueblo judío, comienza el proceso de preparación, por decirlo de alguna manera, que en el caso del seminario es un curso que entre la preparación formal y el espacio de preparación para las instancias finales dura alrededor de 3 cuatrimestres. Hablar de tiempos fijos es relativo, porque uno sabe cuándo empieza pero nunca cuándo termina. Y luego, por supuesto, en el caso del hombre es necesario, es mandatorio el Brit Milá, la circuncisión religiosa, y tanto en el hombre como en la mujer, un Beit Din, un tribunal rabínico que realmente ve si las intenciones de la persona son sinceras, y si el tribunal trata quejada como uno unánimemente decide que las intenciones de esta persona son correctas, son sinceras, se lo admite, pasa a la mikve, al baño ritual, y luego se lo recibe, por decirlo de alguna manera, formalmente y plenamente como miembro del pueblo judío, y se lo declara hermano del pueblo judío y parte 100% funcional, por ser una palabra que todos más o menos conozcamos de la tradición judía. No sé si te respondí. ¿Y el tema de las conversiones hoy en día? ¿En qué sentido? La cantidad El de proceso es gente. este. Bueno, a ver, la realidad es que
esta cuestión de la pandemia y de la posibilidad del estudio online, y solamente el estudio, ¿sí? Esto que quede claro, o sea, no podemos convertir a nadie online, no existe la conversión online. Sí existen los procesos que pueden llevar a una conversión. El curso lo podemos hacer online, ¿sí? Pero, digo, además del curso tienen que, por supuesto, integrarse hoy por hoy, lamentablemente, virtualmente, aunque sea alguna comunidad, ser parte, comenzar a practicar y demás. Y entre los dos cursos que están en curso formal, que empezaron en marzo, más el remanente de gente del año pasado, que está en su etapa final de preparación, estamos hablando de unas 65, 70 personas aproximadamente. Un número alto. Pero Sí, entendiendo, claro, esta cuestión de la virtualidad permitió que tengamos gente de Chile, gente de Perú, gente de diferentes lugares del mundo, que son siempre advertidos, no les podemos garantizar que van a poder abrazar o elegir el judaísmo formalmente, porque necesitamos que tengan una comunidad que cuando llegue el momento diga, sí, nosotros los avalamos, porque otra vez, el proceso de estudio por lo menos lo pueden hacer online, pero después llega un punto en el que necesitamos la presencialidad, que tiene que ver con todo esto que hablábamos antes, ¿no? de la pertenencia comunitaria y de, bueno, obviamente el Beit Din, el Tribunal Rabínico y la Mikveh, que por supuesto que claramente no puede ser online. obviamente. Bueno, Diego, muchas gracias. Y abrimos un pequeño espacio para que, y los invitamos a dialogar entre ustedes, entendiendo que puede haber muchos datos de interés para nuestros espectadores, ¿no? Un poco de poder cruzar lo que Matilde narra en su película y un poco lo que Diego tiene en experiencia con el día a día. Así que es un espacio abierto entre ustedes dos y bueno, cuando quieran. Si me permitís empezar, Matilde, aunque Sí. esto primero las damas es relativo, y te voy a hacer una pregunta que de realidad es una pregunta que tengo de alguna manera desde cuando vi la película hace 7, 8 años, cuando la vi por primera vez, y cuando elegiste porque hay un amplio espectro de gente muy disímil en los ejemplos que vos presentás, lo cual me pareció muy interesante, por otra parte. Pero, ¿qué te llevó a elegir estos ejemplos tan disímiles de gente que se acerca de una manera u otra al judaísmo? Bueno, pensá que hace 10 años que se proyectó y yo comencé, o sea, 3 años antes de esos 10 años a investigar. Al empezar a tratar de entender y conocer un poco cómo era el proceso, ahí vi que había 3 corrientes bien diferenciadas en el judaísmo. Yo que soy lo que se denomina una judía tradicional, es decir, de origen sefaradí, que cumplía ciertas cosas, pero desconocía otras tantas, no sabía eso, no lo tenía tan claro, digamos. Y entonces también empecé a saber que cada corriente tiene, digamos, determinadas reglas, si se puede decir así, vos me corregirás, para la conversión, o acepta un determinado tipo de conversión, otra no. Entonces me parecía, de alguna manera, justo mostrar esa división dentro del judaísmo, que siempre parece así tan unificado, digamos, tan integral, sino que hay diferencias. Y ¿qué tenía, o sea, cuáles eran esas diferentes historias? Es decir, ¿por qué una persona iba a elegir el camino del conservadurismo o otra de más reformista o liberal? Y otra el camino ortodoxo, digamos. Entonces traté de ejemplificar en distintas historias esos 3 caminos, sabiendo que, bueno, no iba a poder contar todo, no iba a poder abarcar todo. Bueno, eso, iba a tener ciertas limitaciones en lo que iba a narrar, pero que me parecía lo mejor ejemplificar esos 3 caminos, porque aparte digamos, hay diferencias para cada uno de esos caminos, y no sé si el esfuerzo, porque yo no llamaría el esfuerzo, ni tampoco el compromiso, pero ¿qué implica
ir por cada uno de esos caminos. Claro. Es distinto, digamos, ¿no? Uh-huh. A pesar de que todos terminan siendo judíos, a la vez no tanto para cada una de las corrientes. Entonces es complicado. Es complicado. Quiero rescatar esto que vos decís de terminan siendo judíos. Cabe aclarar que en lo que hace al Estado de Israel como Estado, cualquiera de las tres conversiones son aceptadas. Son y esto válidas, es importante que la gente lo sepa, ¿no? Son válidas. Sin ninguna intencionalidad, pero dejando por fuera la reforma, porque no pertenece a un movimiento que se defina a sí misma como alágica, como que siga la ley judía, va por otro camino. Tal vez, entre comillas, o no tanto, la batalla más presente o más visible es la que existe entre la ortodoxia y el movimiento masortí conservador, porque somos movimientos que nos movemos dentro de lo que es la halajá. Desde lo técnico, básicamente, es el Talmud, nuevamente, Tratado de Yevamot, 1500, 1700 años, el que establece las normas de cómo tiene que ser el proceso de Giur. Que de hecho, si nos limitamos a lo que plantea el Talmud, el proceso es mucho más sencillo de lo que lo terminamos haciendo cualquiera de las dos corrientes de las que estamos hablando. Porque el Talmud dice, si alguien dice que sí, a pesar de todo quiere ser judío, se le enseñan algunas mitzvot, algunos preceptos sencillos o algunos preceptos difíciles, y se lo sumerge, y ya está, básicamente. Con lo cual, nosotros terminamos llevando el proceso a 1 año, 1 año y medio, 2 años, con lo cual lo hicimos bastante más extenso. Después la diferencia tiene que ver en cuál es la visión del movimiento conservador, ¿sí? Del movimiento masortí en ciertas cosas, y cuál es la de la ortodoxia con ciertas cosas. Y acá hay una realidad que tiene que ver con, más allá de un montón de cosas, con que la ortodoxia, por los motivos que haya decidido, determina qué es lo válido para el mundo judío en general, dejando afuera un montón de cuestiones diferentes. Y esto es lo que a veces pareciera chocar o causar conflicto, y muchas veces viene alguien a consultarme sobre el proceso de Giur o sobre alguna otra cuestión, y la pregunta que surge siempre ¿es válido? ¿Sí? Con lo cual, digo, hacemos todo kalajá, según la ley judía, según establece el Talmud, según está todo. Lo que pasa es que está esta cuestión donde la ortodoxia pareciera haber levantado una pared en la que, si las cosas no se hacen según su propia visión, no son aceptadas. No quiero usar la palabra válidas en este caso, pero no son aceptadas. Y esto sí es una realidad. ¿Sí? Israel, lo que pasa en Israel con los gerim, con los conversos no ortodoxos, es un problema serio, inclusive. Pero bueno, es lo que nos pasa. es así. Pero digo, me gustó esto de tu película, de cómo presentás diferentes cuestiones, las charlas con diferentes rabinos de los diferentes movimientos. Hacia el final de la película, la charla con el rabino Nissenboim, en donde él claramente cuenta un relato talmúdico maravilloso, de una pelea entre dos escuelas fantásticas, la escuela de Hillel y de Shammai, con respecto a estudiar, alguien que quiere convertirse y uno le dice, no, tenés que hacer esto, y si lo haces así no sirve, e Hillel le dice, alta hacerle jaberjama, no aleja la sob. No le hagas al otro lo que no querés que te hagan, esa es toda la Torá, el resto andá y aprendelo. Digo, podemos abrazar, recibir con brazos abiertos, o podemos poner frenos. De una u otra manera, cuando como director del departamento tengo que poner frenos, los pongo. Y en más de una ocasión le digo a alguien, no, porque corresponde, porque me parece que es lo que corresponde. Pero digo, me parece que está este juego permanente, ¿no? Donde al que quiere elegir judaísmo, no vamos a buscar a nadie, como lo expresa más de un rabino en la película. No somos proselitistas, por usar la palabra que usa en la película,
Pero al que llega, no le cerramos las puertas de golpe. Se la vamos abriendo de a poquito. Primero a través de la mirilla, claro, primero a través de la mirilla, después le abrimos con la cadenita del cerrojo, y si vemos que insiste y demás, decimos, bueno, a ver, vení, contame bien qué es lo que te pasa. Y a partir de ahí seguimos con el proceso. También una cosa que es que más allá, digamos, de los diferentes tipos de conversión o en el sentido de las corrientes, también las historias, o sea, todos son personajes muy distintos, pero todos van a la religión no por una cuestión de casamiento, No, no por no, una no. cuestión de pareja, que suele ser, hay que reconocer, el mayor porcentaje de casos, sino por una cuestión espiritual, por una elección de eso, espiritual, de sentir que son judíos de alguna manera y que quieren terminar de serlo completamente. Sí. Y eso para mí es muy importante. Claro. Bueno, digo, por ahí pasaron, como vos dijiste hace un ratito, pasaron, desde que empezaste el proceso de la película hasta hoy, pasaron casi 13 años. Sí, claro. Hoy por hoy, el porcentaje de candidatos a Giur que lo hacen por casamiento es infinitamente menor a los que se acercan por una cuestión espiritual. En este ¿Sí? momento no era así. No, por eso digo, son las demografías que van cambiando, ¿no? Pero bueno, sí es una realidad donde hay mucha gente que se ha acercado en un vuelco espiritual, mucha gente que encuentra en el judaísmo la fuente primigenia y original y dice, ¿para qué ir para otras si aquí está la cuestión? Entonces, bueno, se va acercando desde ese lugar y eso es muy interesante, la evolución que ha tenido la gente ¿sí? que quiere convertirse al judaísmo o elegir el judaísmo. Claramente nosotros tenemos que poner límites que tienen que ver con cuestiones de ideología como seminario rabínico y asamblea rabínica, y que tienen que ver, sí, y con otras cuestiones que tienen que ver con quién se acerca, ¿no? A veces se acerca un matrimonio joven en donde ninguno de los dos es judío y uno de los dos solos quiere acceder. Entonces, si bien la halajá, la ley judía, no prohíbe la conversión per se, sabemos por experiencia que no es positivo proceder en esos casos. Con lo cual, le decimos, mira, si podemos hablar de un proyecto de familia, fantástico. Mientras sea solamente así, la verdad es que no, porque esto tiene que ver con una idea del movimiento como una ideología más que una idea, de un aspecto familiar y de un proyecto de familia judía hacia el futuro, con lo cual en una pareja joven, particularmente joven, digo, una pareja grande tal vez es menos complejo, en una pareja joven con posibilidades de seguir creciendo y demás, puede ser, para hablar en castellano fácil, ponerle palos en el ruedo a una pareja que entendemos que se casó por amor y porque vamos a ponernos en el medio de ese amor que sentían cuando se casaron y que siguen sintiendo. Entonces, bueno, pasa un poquitito por ahí. Pero sí, esta cuestión de entender que hay diferentes corrientes, que hay diferentes motivos que llevan a la gente a querer ser judío, digo, sin descartar en algunos casos el tema del casamiento, que la experiencia me ha enseñado. Yo hace casi 10 años que estoy en el departamento de Giur, primero como docente, después como coordinador y desde que soy rabino como director. La experiencia me ha enseñado que aquellos que se acercan solo por casarse y no se les produce en algún momento ese enganche con que esto es lo que quiero, en general terminan diciendo muchas gracias, aprendí mucho, pero hasta aquí llegué. Hay algunos que lo van a terminar porque creen que será la manera correcta, pero la mayoría en general, la experiencia me ha enseñado que no llegan a concluirlo, cuando no hay una convicción. Cuando sí puede pasar que el casamiento sea como el disparador, ¿sí? Y después, a lo largo del proceso, es un proceso
que estamos hablando de un proceso que dura en general unos 20 meses, no es un proceso de un día para el otro, ¿sí? Con lo cual, a lo largo del proceso en general van encontrando en el judaísmo una fuente espiritual de importancia y como dice, no me acuerdo quién en la película, el judaísmo no es simplemente una religión, no es simplemente una cultura, es un estilo de vida. Y es a eso lo que la mayoría de aquellos que terminan el proceso terminan de una u otra manera aferrándose. Y eso me parece muy, muy, muy valioso, porque genera un público, por usar una palabra, una congregación muy valiosa dentro de las comunidades. Sí, sí. De hecho, creo que es lo que los distintos protagonistas o personajes del documental buscan, ¿no? Encontrarse a sí mismos a través de ese encuentro con la religión judía, ¿no? Sí, y una de las cosas que sostienen, una de las cosas que yo pregunto es, una de las preguntas clásicas en esta cuestión de aquellos que se quieren acercar es, ¿qué es el judaísmo? ¿Qué ves en el judaísmo? Esas preguntas por ese lado, ¿no? Y muchas veces la respuesta es esta cuestión de la espiritualidad muy fuertemente marcada, y algo que para mí también es muy importante como rabino, y es esta cuestión de la conciencia de comunidad con la que vienen, ¿no? Encuentran la posibilidad de ser parte de una comunidad, una sensación de pertenencia que en otra cultura religiosa, en otro credo no pudieron encontrar. Y eso me moviliza mucho cuando me dicen esta cuestión de comunidad, porque es aquello que como rabinos tratamos de inculcar y de enseñar, ¿no? De la importancia de vivir en comunidad y estar para la comunidad. Entonces es importante que esas sean las razones por las cuales se acercan. Es como un elemento muy marcado de la religión judía, ¿no? Sí, Absolutamente, absolutamente. No la vive en comunidad, no la vive, tiene que pertenecer a una comunidad para poder sentirse plenamente. Exactamente, sí, digo. Sí, o sea, rezamos, y cuando rezamos solos, que podemos hacerlo, rezamos diferente cuando rezamos en comunidad. Hay cosas que no podemos hacer, digo, tenemos que empezar a hacer modificaciones porque hay algo que no está completo, y yo siempre, ahora ya no estoy dando más el curso yo, pero siempre les decía a los candidatos cuando les explicaba el tema de tefilá, cuando la comunidad no está completa, o sea, no está ese grupo mínimo de 10, la tefilá no es completa. No podemos rezar todo, hay cosas que tenemos que sacar. De alguna manera, la tefilá refleja la falta de comunidad. Más allá de que el 95 o más por ciento de la tefilá que hacemos es en plural, no rezamos casi en singular, rezamos en nombre de todos, con lo cual es fantástico esto, ¿no? Claro, eso también es interesante, ¿no? Porque está eso y a la vez está esa, digamos, esa relación que uno establece directamente con Dios, ¿no? Entonces, Sí. digo, siempre me llamó la atención eso, ¿no? Esa posibilidad de tener esa relación tan personal y de saber que es él, ¿entendés? O sea, es mi relación con él, es él el que me entiende, es él el que me juzga, es él el que me mira, y a la vez la necesidad de la congregación para sentirme completo dentro de la religión. Sí, ¿no? Esta cuestión de la tefilá espontánea, ¿no? Que a veces les enseñamos. Digo, no está mal esto de estar en una situación determinada y expresar un pedido o un agradecimiento a Dios fuera del contexto de la tefilá propiamente dicha, ¿no? Que lo salve y diciéndole catonti, ¿sí? Nicolás Hasadí, me siento pequeño con todas las bondades que has hecho para conmigo, y es un pedido espontáneo maravilloso. El propio Moshe, cuando enferma a su hermana y tiene que, Elna refanalá, por favor, cúrala, que le sale del alma y que no tiene otro contexto que la necesidad del corazón, ¿no? Y qué fantástico, y es esta cuestión, ¿no? Este juego permanente, cuando uno puede decir solo una brajá, una bendición, por un lado, pero después la comunidad es la que sostiene para otras cosas, ¿no? Este juego maravilloso, por lo menos desde mi punto de vista, que tiene el judaísmo. No sé. Bueno, les agradezco, la verdad que es un tema sumamente enriquecedor
más allá del film en sí. No sé si hay algo que les haya quedado pendiente, algo que quiera saber uno del otro, y si no, le vamos dando un cierre a esto. Les agradecemos muchísimo. Yo quisiera cerrar diciendo simplemente que es sabido por ahí esta cuestión de que en Argentina, por lo menos, las conversiones ortodoxas no están permitidas, pero es el mundo ortodoxo, con su visión ortodoxa, el que sostiene esto. El mundo masortí, el mundo conservador, el mundo que representa el seminario rabínico y esta comunidad u otras comunidades, sostienen que hizo un evento histórico determinado y que hoy por hoy las conversiones que se hacen en el seminario son absolutamente alágicas y son absolutamente válidas, y así como les decimos a aquellas personas que reciben todas las mitzvot y se hacen parte de nuestro pueblo, los consideramos nuestros hermanos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir que me da mucha alegría que el rabino haya utilizado mi film. Así que muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Realmente estoy muy contenta de poder haberlos acompañado. Agradecemos nuevamente a Matilde Mizanie, realizadora del film Judíos por Elección, y al rabino Diego Bobchuk, director de Relaciones Institucionales y director y asistencia rabínica del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer. Una vez más les recordamos que entre el 22 y 26 de mayo los espectadores pueden ver el documental de manera online y gratuita a través del sitio www.arfecine.com y de los canales del festival en YouTube y Facebook. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Cuídense, por favor. Gracias.